Buenas a todos, mi nombre es José Manuel Malagón Alba. Soy estudiante de Ingeniería Multimedia en la Universidad de Alicante. Y en este vídeo voy a presentar mi trabajo final de grado, titulado iFenix, el cual ha sido tutorizado por Fidel Aznar Gregory. Mi trabajo final de grado se centra en el campo de los vehículos autónomos, el cual actualmente está en auge, ya que existen multitud de tareas que se pueden abordar gracias a las características específicas de estos. Dentro de los vehículos autónomos he decidido centrarme en los drones, concretamente en los drones de la marca DJI, ya que es la empresa líder mundial en fabricación de aeronaves no tripuladas. Por lo tanto, el objetivo principal del proyecto es el de desarrollar una aplicación exclusiva para drones DJI y dispositivos iOS. La aplicación debe ser capaz de realizar vuelos de barrido sobre áreas marcadas, con la opción de incluir varios drones en el proceso. La realización del objetivo principal conlleva otros subobjetivos como que la aplicación sea capaz de comunicarse con un dron, integrar un sistema de visualización de un mapa con vista satélite, usar un método de computación geométrica para el dibujado de polígonos y la triangulación de estos, crear un algoritmo capaz de calcular un recorrido en forma de barrido a partir de cualquier tipo de polígono, realizar pruebas en entornos reales con drones reales, comunicar diferentes instancias de la aplicación, ofrecer al usuario una experiencia sencilla y con constante feedback visual mediante una interfaz gráfica. Para llevar a cabo todos estos objetivos se han empleado diferentes tecnologías. En primer lugar, el entorno de programación Xcode, enfocado en el desarrollo nativo para dispositivos iOS. He utilizado Swift como lenguaje principal de programación, PHP como lenguaje de programación de la parte del servidor web. Los frameworks o librerías que he utilizado son el SDK de DJI para poder conectar la aplicación con el dron y poder realizar llamadas a este, el UIKit para realizar la interfaz de la aplicación y el MapKit para proporcionar al usuario una vista del mapa. En cuanto a la planificación del proyecto, se han dividido en las siguientes etapas: diseño de la idea, aprendizaje, desarrollo de aplicación y pruebas y validación. En cuanto a la fase de diseño de la idea, es una de las más importantes, ya que aquí se definen los objetivos del proyecto. La fase de aprendizaje trató de una primera toma de contacto con estas tecnologías nuevas para mí. La fase de desarrollo de la aplicación y la de pruebas de validación van cogidas de la mano, ya que cada vez que realizaba la implementación de una funcionalidad importante, posteriormente realizaba una prueba de esta. Ahora voy a proceder a mostrar una demo de la aplicación para que podáis ver las diferentes funcionalidades y la interfaz. En primer lugar, cuando la aplicación se inicie en un dispositivo nuevo, esta mandará una petición de registro a los servidores de DJI, notificando al usuario con un mensaje. Una vez dentro de la aplicación, podemos ver cómo la mayoría de la interfaz está ocupada por el mapa. Esto se debe a que es el elemento más importante. El usuario debe navegar por él con facilidad. En la zona superior izquierda encontramos el menú para navegar por las diferentes funcionalidades. Y en la parte superior encontramos una barra de parámetros que nos mostrará los parámetros del dron cuando éste esté conectado. El menú inicialmente está en estado plegado, ofreciéndonos una mejor navegación por el mapa. Con el botón Focus enfocaremos el mapa sobre la localización del usuario. Con el botón Edit se desplegará el menú mostrando el resto de funcionalidades. En este nuevo estado del menú encontramos en primer lugar el botón Back, que nos va a permitir volver al estado de menú inicial. El botón Add va a permitir al usuario insertar vértices y desplazarlos. El botón Remove permite eliminar el último vértice introducido. Con el botón Clean se limpiarán todos los vértices introducidos en el mapa. El botón de configuración nos abrirá la vista de configuración si la aplicación detecta que hay un polígono dibujado en el mapa. Con la vista de configuración el usuario podrá modificar parámetros de vuelo. También permite añadir más drones a la misión. El botón Insert abre la vista de insertar token. Esta vista permitirá cargar vuelos de otras instancias de la aplicación, como veremos más adelante. Por último encontramos el botón Debug, que nos mostrará el recorrido calculado por el algoritmo de barrido, como vamos a ver en la siguiente prueba de vuelo. Pero antes, comentar que una vez conectado el dron, aparecerán los parámetros de este en la barra superior. Para la realización de dicha prueba de vuelo se ha utilizado el modelo Mavic Air de DJI, concretamente este, conectado a través del mando radio control. El primer paso para la realización del vuelo es dibujar el polígono al cual se le quiere hacer un barrido aéreo. Posteriormente pulso el botón Debug para mostrar la trayectoria que el dron va a seguir. De esta manera podemos observar cómo la aplicación ha ordenado la nube de puntos que se han generado gracias a la triangulación del polígono. A continuación procedo a modificar los parámetros de vuelo a mi gusto y pulso el botón Finish para cargar la misión al dron.
Una vez se han transmitido los datos de vuelo al dron, la aplicación muestra un botón para iniciar el vuelo y otro para detenerlo. Al pulsar el botón de volar, la misión comenzará. Tras esto, el primer proceso del dron es buscar el punto de inicio. Se ha decidido que el punto de inicio del recorrido sea el vértice más cercano al dron. La aplicación marca con un círculo más grande el punto de inicio de la trayectoria. Como vemos, la aplicación muestra en todo momento tanto la posición del dron como la orientación. Además, en la barra de parámetros observamos cómo el dron asciende hasta los 20 metros, como le hemos indicado anteriormente. También muestra en tiempo real el modo, la aceleración en vertical y la aceleración en horizontal. He indicado en la configuración inicial que el dron vuelva a casa, es decir, que vuelva al punto de donde despegó. Para esto, el dron asciende a 30 metros y procede a la búsqueda del punto de inicio. Se situará encima del punto de aterrizaje y procederá. Para finalizar la demostración voy a realizar una prueba de la funcionalidad multivuelo desde el simulador oficial de DJI. Para ello voy a utilizar tres instancias diferentes de la aplicación. En primer lugar, el usuario 1 dibuja un polígono en el mapa y posteriormente indica en configuración que el recorrido va a ser repartido entre 3 drones, además de indicar el resto de parámetros que desee. En este caso la aplicación genera 2 tokens de identificación y los muestra por pantalla, y almacena en la base de datos los parámetros correspondientes. Estos 2 tokens identifican el vuelo y los parámetros de este que el usuario quiere compartir. Es hora de que el usuario 2 y el usuario 3 introduzcan los tokens en sus aplicaciones. Para ello usan la vista de Insert Token. De esta manera descargarán en sus aplicaciones el polígono y los parámetros que el usuario 1 generó. Ahora cada aplicación está lista para ejecutar la misión. Como podemos ver, los polígonos coinciden y los parámetros de vuelo también, ya que en este caso se indicó que los drones volarían a 5 metros. Como conclusión final, comentar que todos los objetivos se han cumplido. A nivel personal estoy muy contento con el resultado mostrado y he disfrutado mucho del desarrollo de esta aplicación. Gracias a todos por su atención, ha sido un placer.